hace unos 2 años fue que me empezó a preocupar mucho más el discurso, ¿no? Actualmente no puedo decir que le doy más peso a una que la otra, las dos me parecen muy importantes para generar obras de calidad. Sí, por ejemplo, en esta fue un set completamente armado, en donde conseguí, queriendo enfocarme como en el cine, en la profesión de la producción audiovisual, conseguí los materiales como necesarios, incluso pues personas relacionadas a la profesión, ¿no? Muchas veces necesitas una educación visual para poder apreciar la obra de arte, pero sí creo que para este público que tiene esa educación visual es más nutritivo ver una pintura por las cualidades pictóricas que ofrece, eh, y pues justamente porque está hecha como para la contemplación. O sea, creo que también es un poco como este dilema del que se habla mucho de, como con el hiperrealismo, ¿no? De por qué se hace hiperrealismo si ya hay fotografía desde hace mucho tiempo, ¿no? Buenas tardes, estamos en la antes Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora Facultad de Artes y Diseño, con la pintora Denise Canel. Muchas gracias por darnos este tiempo y la entrevista. Primero que nada, me gustaría saber cómo fue que te interesaste en la pintura. Comencé a interesarme en general por las artes plásticas hace aproximadamente 5 años. Empecé haciendo como retratos por encargo. Tuve como, bueno, en realidad antes de como hacer retratos por encargo, trabajaba como haciendo storyboards. Esa fue como mi primera introducción hacia el dibujo y fui queriendo perfeccionarlo y convertir las cosas cada vez más realistas hasta que llegué al retrato. Y hubo un momento en el que el retrato ya no me satisfacía del todo, tenía esta necesidad de comenzar a investigar y a jugar con el color, y fue que me pasé a la pintura. Tiene aproximadamente 4 años que comencé a pintar. Ok, entonces tú ya habías agarrado el pincel y los materiales antes de haber entrado a la escuela. Sí, Ahorita estás por terminar tu carrera, ¿en qué semestre estás? en octavo semestre, Ya en sí. octavo Sí, semestre. digamos, justo ya estoy terminando la carrera. Ok. Para ti, cuando pintas, ¿qué es más importante? ¿A qué le das peso o no piensas en este tipo de cosas? Por ejemplo, la técnica que vas a usar y el tema. ¿Tiene alguna relación o cómo lo manejas? Uy, tiene todo, tiene toda la relación del mundo. Ok. Sí, bueno, desde que ya hacía retratos por encargo, creo que yo estaba muy clavada en la técnica, y en mis comienzos todo fue técnica, técnica, técnica. Ok. Y ya hasta que empecé a estar en la facultad, hasta hace unos 2 años, fue que me empezó a preocupar mucho más el discurso, ¿no? Actualmente no puedo decir que le doy más peso a una que la otra, las dos me parecen muy importantes para generar obras de calidad. Sí, están correlacionadas totalmente, ¿no? Sí, claro. En estos cuadros que tienes aquí veo que la cromática, el color es muy similar. ¿Son parte de alguna serie o los manejas individualmente? Son parte de una serie. Tiene 2 años, bueno, ya casi 2 años que estoy trabajando en una serie llamada Vocación, Pasión y Obsesión. También hago de repente otras piezas aisladas fuera de esta serie, en donde pues ya puedo permitirme justamente otra paleta, ¿no? Otra paleta cromática, pero sí, justamente parte de lo que unifica esta serie es la paleta. En esta serie hablo sobre la hiperproductividad de la sociedad contemporánea y lo abordo desde distintos oficios, distintas profesiones. Retrato el dolor del cansancio. Okay. Técnicamente, ¿usas veladuras? ¿Cómo es que conformas tu imagen? Desde el dibujo, ¿es una proyección? ¿Dibujas a mano alzada? ¿Cuadriculas? ¿Y cómo empiezas ese proceso de ir llenando el color? La mayor parte de esta serie, a estas alturas tengo creo que 14 piezas de esta serie, Wow. ahorita solo están viendo dos. Ok. La mayor parte de mis procesos se han ido formulando, pues número uno, sí, como concretando conceptualmente la idea, escogiendo el oficio,
Hago bocetos para visualizar qué elementos me interesa que estén en la composición, luego consigo la utilería, luego armo sets por completo. Sí, por ejemplo, en esta fue un set completamente armado, en donde conseguí, queriendo enfocarme como en el cine, en la profesión de la producción audiovisual, conseguí los materiales como necesarios, incluso pues personas relacionadas a la profesión, ¿no? Este chico, por ejemplo, sí se dedica a las producciones audiovisuales, entonces él era como mi guía diciéndome qué era lo que sí tenía coherencia que estuviera, pues de él, desde conocer su profesión, ¿no? Luego lo fotografío y hago intervenciones digitales. Lo edito para poder justamente como irme haciendo una idea de lo cromático o incluso a veces para alterar la composición y agregar más elementos que quizá no conseguí. Y luego ya lo paso a lo pictórico, ¿no? Justamente dándole cualidades de la pintura que la edición en sí misma no me ofrece. Pero esta es una de las pocas piezas que tengo en donde tuve un proceso completamente distinto. Yo tenía muchas ganas de realizar esta idea, pero era una imposibilidad, ¿no? Era como, ¿de dónde saco una oficina tan caótica con tantos personajes? No puedo conseguir tantos modelos. Tenía una idea muy clara de lo que quería, porque al final en mi serie hay una relación muy estrecha entre la tecnología y el trabajo también, ¿no? Bueno, más bien cómo la evolución tecnológica ha influido en la hiperproductividad. Entonces, esta pintura nace de un boceto. Por completo hice unos 2 bocetos por ahí, pero la verdad es que en el boceto no lograba resolver muchos aspectos tanto compositivos como pues pictóricos en sí. Y fue mucho trabajarlo sobre la marcha y sí permitirme el accidente, porque en general toda esta serie es una serie con un tratamiento muy contenido, muy figurativo, buscando incluso la mímesis. Y aquí sí fue dejarme ir más, ¿no? Hacer manchas, hacer escurridos, no definir rostros. Me di cuenta del poder que tenía el no poner los rostros, por ejemplo, porque en esta pieza estoy hablando de una pérdida de la identidad o una unificación de la identidad que conlleva justamente el trabajar tantas horas haciendo lo mismo y teniendo la misma rutina. Entonces es un proceso, sí, distinto. Es precisamente lo que te iba a preguntar, me salta que de repente veo aquí un poco de salpicado, por decirlo así, entonces es totalmente intencional. Sí, por supuesto, los escurridos, los salpicados, pues también conforme he ido trabajando esta serie, también he tenido como intereses técnicos distintos. Aquí, por ejemplo, me animé a meter mucho aerosol, mucha veladura también. Bueno, la mayor parte de hecho es veladura. Estos verdes no se consiguen regularmente con óleo, entonces esto es aerosol, escurridos de aguarrás en general. Sí, como más libre y experimental en un sentido técnico que en esta, por ejemplo, en donde tengo un proceso un poco ya más definido y muy cuidado a la vez. ¿Cuáles son tus referentes pictóricos? Actualmente yo creo que uno de mis mayores referentes es Edward Povey. A partir de conocer su obra es que también nace mucho como la inspiración de esta serie. Sí. Él es un pintor inglés, él es más hiperrealista de hecho, pero justamente tiene una investigación muy interesante sobre el color, una experimentación sobre los colores en la piel que me resulta muy atractiva y a partir de ella pues surge esto. El interés. Sí. Denise, ¿cómo ves la imagen pictórica en lo formal, incluida la imagen de mural como del caballete? ¿Tiene la suficiente fuerza la imagen pictórica para competir con toda la creación de imágenes contemporáneas? Imágenes contemporáneas, ¿en qué Sí, sentido? por ejemplo, la imagen, la realidad, por ejemplo, aumentada, el 3D, los modelos 3D, la imagen creada con inteligencia artificial, realmente atrapan a través de la pantalla la expectación de las mentes.
Y en este sentido, ¿crees que la imagen que todavía dentro de la formalidad de la pintura sigue siendo fija, por decirlo así? Puedes representar movimiento y lo que sea, pero realmente es una imagen estática todavía. ¿Puede competir para atraer la atención del público? Pues siento que depende del público. Y también considero que tienen como funciones distintas. Ok. O sea, yo siento que no creo que la pintura sea menos que estas alternativas contemporáneas que se van generando con el avance de la tecnología. Sí creo que básicamente cumplen funciones distintas. O sea, para mí la pintura es mucho contemplación y creo que puede estar todas estas alternativas como imágenes con inteligencia artificial que quizás bueno, se generan para cumplir como una función específica, pero yo creo que la pintura es algo como un poco más amplio en ese sentido, que igual y no todo público puede apreciar del todo. Creo que es inevitable que muchas veces necesitas una educación visual para poder apreciar la obra de arte, pero sí creo que para este público que tiene esa educación visual es más nutritivo ver una pintura por las cualidades pictóricas que ofrece. eh, y pues justamente porque está hecha como para la contemplación. O sea, creo que también es un poco como este dilema del que se habla mucho de, como con el hiperrealismo, ¿no? De por qué se hace hiperrealismo si ya hay fotografía desde hace mucho tiempo, ¿no? Y lo que estás obteniendo, la imagen que estás generando en una pintura la puedes generar con un clip. Y yo sinceramente creo que sí son cosas completamente distintas. O sea, yo que genero imágenes digitales como referente, me han preguntado como, ¿por qué si armas estos sets y haces sesiones de fotos y las editas, por qué ese no es tu producto final, ¿no? Y yo creo que estoy buscando justamente algo pictórico. O sea, creo que aún teniendo un gran conocimiento digital, no se puede como igualar el ver este tipo de texturas, ¿no? Que son como muy, pues son tangibles, ¿no? Justamente la materialidad que tiene la pintura es algo que lo digital no te lo va a ofrecer en ningún sentido, porque la magia justamente está en eso, en que es algo tangible. Exactamente, sí. Sí, la imagen pictórica totalmente es tangible. ¿Cómo ves el circuito del arte, el hecho de la compra, la venta del arte? ¿Te preocupa en algún momento dado esta parte económica? ¿Y tú en 15, 20 años te sigues viendo pintando? ¿Es tu profesión? Sí, lamentablemente sí. Es que creo que es muy pesado, creo que es muy Sí, demandante, creo que no solo demanda mucho tiempo. O sea, a mí 1000 personas me han dicho que la pintura es muy celosa. Es muy difícil realmente a veces estar haciendo cosas aparte de la pintura. Te absorbe los hobbies, te absorbe todo el tiempo, pero sí me siento con una pasión muy grande vinculada a la pintura, por lo cual pues sí me veo mucho tiempo en ello. En los sentidos como de el mercado y lo económico, la verdad es que no me preocupo. Tiene muy poco tiempo, o sea, bueno, considero que tiene muy poco tiempo que llevo pintando para lo que estoy consiguiendo. Creo que ya me he logrado introducir a un mercado. Actualmente, de hecho, ya estoy en una galería. Este, Sí, no me preocupa mi introducción al mercado y la comercialización de mis obras, pero sí me preocupa el tipo de mercado al que me puedo introducir, porque ciertamente en el arte hay una cantidad muy extensa de mercados. exacto. Y, y sí, o sea, creo que ahí tengo como un poco conflictos morales respecto a qué función quiero que cumpla mi obra. Fíjate que estás tocando, bueno, lo fundamental, ¿no? La pieza o la pintura de autor y versus el ir poco a poco o no sé cómo sea el proceso, pero entrando a estos circuitos del arte, cómo te pueden ir separando o desviando de una pintura realmente auténtica. Yo Claro. aquí, bueno, aprovecho, la verdad casi no opino en las entrevistas, pero la verdad sí voy a aprovechar para felicitarte. Creo que sí se ve lo que estás diciendo en cuanto, por ejemplo, a la consistencia realista, al manejo del espacio. Se ve que es un espacio bastante trabajado, las texturas que salen y cómo
las compones, pues sí no se ve que sea mucho de azaroso, sino que sí se ve que hay todo un proceso, ¿no? Entonces, la verdad, felicidades porque yo siento que en mis perspectivas, en mi ámbito, la mayoría somos muy bohemios, me incluyo, y muy pocos avanzamos en ese grado como de sistematización, ¿no? O sea, saber qué es lo que vas a pintar y acercarte al resultado lo más posible como lo traes en tu mente. Entonces, la verdad, yo creo que sí, tus pinturas son bastante consistentes. Felicidades, me gustan mucho. Gracias. Me gusta mucho cómo manejaste la cromática en ambos cuadros. Y bueno, pues esperemos que no sea la última entrevista que podamos obtener contigo. Bueno, Yo encantada. sería bueno, no sé, en un par de meses, en un año, ver la evolución, cómo ha cambiado o si sigue constante tu método. Por el momento te agradecemos mucho el tiempo pues bonita tarde. Gracias a ti, encantada de esta entrevista. Que estés bien, Denise. Igualmente, gracias.